Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. El ruso sin órdenes de aprehensión y carpetas de investigación en Baja California. Algo que ya habíamos planteado aquí, que ya hemos cuestionado a la autoridad, pero que hoy retomamos a partir de pues este acecho que tiene la fiscalía. Pues bueno, el narco está bajo el acecho. Y es que la realidad donde te queman patrullas, donde hay narcomensajes, donde hay cuestionamientos de grupos delictivos, tanto por parte del cártel de Sinaloa, de los rusos, de los chapitos, pues ponen también en jaque a la autoridad, la ponen vulnerable con todo y el equipo, armamento, inteligencia y la operatividad misma de la fiscalía. Vamos a estar hablando de esto que se vivió el fin de semana en Tijuana, en Mexicali y en Ensenada. Y por otro lado, también comentar sobre una corrupción que, si bien es cierto, no es nueva, pero que cada vez más se queda en evidencia, donde grupos políticos algunos, otros vecinales y otros sindicales se apoderan de los mercados sobre ruedas en la capital del estado. Y pues bueno, tenemos este y otros temas. ¿Qué le parece si ya vamos iniciando? Lunes, vaya semana que nos depara. Aquí iniciando con usted este programa de lunes con el trabajo periodístico de nuestra propia casa productora, acá con los controles de Isaac, este joven entusiasta, activo y que bueno, ahora nos acompaña de manera directa en este proyecto, y con nosotros con el mismo línea periodística y editorial de siempre: crítica, cuestionamiento ante la autoridad. Somos un contrapeso del poder, es lo que significa el periodismo en nuestro país, en Baja California y para Lindero Norte, y es ahí donde radica nuestro trabajo, que ya sabe, el epicentro informativo es aquí, Lindero Norte, en linderonorte.com, linderonorte.com, también en nuestras diferentes redes sociales, ya usted lo pudo ver el día de hoy, con estas nuevas plantillas, nueva producción. Es el mismo formato, cada vez lo vamos mejorando más e iremos trabajándolo también en la cuestión de la escenografía y de todo lo que le hemos estado generando, y con nuevas ideas bajo el mismo proyecto que es este Lindero Norte, pero dándole una revolución, una mejora realmente, aun cuando seguimos con la misma línea de producción, con la calidad de audio y video. Pero bueno, vamos iniciando con los temas, y es que pues este chipi para algunas zonas de la ciudad, para algunas zonas del estado, pero tormentón para algunas zonas de Baja California y también para algunas zonas de Mexicali, especialmente la zona Valle, donde sí les llovió duro, tupido, y terminó afectando lo de siempre, vialidades, algo que nos sigue poniendo en evidencia pues la falta de infraestructura en materia pluvial, en materia hidráulica en Mexicali y en otras ciudades de Baja California. Aún con todo esto, hubo esfuerzos por parte del Ayuntamiento de Mexicali desde ayer por la noche, con los trabajadores del servicio de limpias, pues ahí están tratando de mover el agua de la zona de las coladeras, limpiando estas bocas de tormenta y coladeras que también, cuando vemos que se colapsan, pues terminan haciendo, ya sabemos lo que nos depara en Mexicali. Esto fue en el centro cívico. También se hicieron trabajos en los diferentes distribuidores viales. El que está en la zona de la carretera San Felipe, ahí por Costco, pues vaya que siempre es el que genera problemas. Así igual el eje central, donde las vialidades nos responden al tipo de ciudad que diseñaron nuestras mismas autoridades, ¿no? Y esto es un ejemplo de la falta de visión de ciudad, del trabajo que debe de hacer por parte tanto de infraestructura como por parte de, ¿cómo le llaman? Infraestructura vial, también le llaman, del mismo Copladem, de lo que regidores tienen que estar al tiro, regidores y regidoras. O sea, todo recae en un cabildo. Y si bien es cierto, esto cambia cada 3 años y pareciera que la visión de ciudad cambia igual cada 3 años, aún cuando sea la misma persona, en este caso Norma Bustamante, pero tendríamos que tener un eje de ciudad, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Y bueno, si las lluvias hacen estos efectos,
Imagínense cuando lo mismo sucedió con el temblor del 2010, lo mismo ha sucedido con otros eventos naturales. Pero vamos a escuchar a servicios municipales, servicios públicos municipales, quien nos habla pues del trabajo que se hizo en las lluvias. Yo sé que quizá a usted le fue como en feria, con el tema de los árboles. Ahí veíamos algunos árboles que se cayeron cercanos a escuelas, algunas colonias que sí se vieron afectadas, incluso con la suspensión de la energía eléctrica, algunos postes que terminaron dañados, quizá alguna línea de la luz o algún transformador. Fue menos que en otras ocasiones. Estamos hablando menos que lo vivido la semana pasada, menos que lo vivido hace más de un mes. Entonces, ha sido distinto, sí, pero bueno, es el recordatorio de que cualquier zipizape, cualquier situación ahí que nos termine moviendo el Sistema Meteorológico Nacional, cuando nos pronostica lo que se nos viene, es actuar en materia de prevención. Y cuando nos llega estas lluvias con granizo y todo, vimos que no solamente tuvo las afectaciones en Mexicali, en Caléxico, la semana pasada, pues fue declarado estado de emergencia. Un estado de emergencia donde bastante complicado tuvieron más de 600 hogares que durante 3-4 días no tuvieron, casi una semana no tuvieron luz, y todo lo que representan servicios cercanos, también las colonias ahí donde están las Palmas. Ahí nos reportaban caídas de techos, afectaciones a la energía eléctrica. Las líneas quedaron algunos techos de lámina. Bueno, le digo, no es propio de Mexicali, También Caléxico las vio difícil, la vio dura, y todavía el fin de semana se estaban haciendo el mantenimiento de las vialidades. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Servicios Públicos Municipales en el caso de Mexicali con la manera de iniciar esta temporada de otoño. Fíjate que el tema de luminaria desde las lluvias antepasadas ya traemos una recuperación de circuitos. El fin de semana estuvieron las cuadrillas trabajando viernes, sábado, domingo, y hoy lunes continúa. Más de 30 circuitos hemos recuperado. Es importante para aquí en este momento decirles a toda la población que una fuerza con este gobierno, que nos reporten por medio de la plataforma Mexicali Yo Participo, por obviamente ustedes los medios de comunicación, y que nos digan en qué parte está el alumbrado público apagado. Desafortunadamente con las lluvias, pues con este tema, se nos caen los circuitos, pero bueno, seguimos trabajando en esto, más de 30 circuitos, seguimos trabajando en toda esta zona. Y bueno, en tema de áreas verdes, en los mismos recorridos, ya hace 5 nos hizo llegar algunos reportes de algunas ramas y árboles caídos, ya los atendimos en este momento. Vamos a estar muy atentos para que sigan reportando el 911, importante para nosotros rápidamente ir a liberar esa vialidad, que haya alguna obstrucción de árboles. Lo que es González Ortega, prácticamente el oriente de la ciudad es donde hay un poco más de afectación, un poco más, sin embargo las vialidades principales están controladas. Y bueno, estamos muy atentos al llamado de la CES, del llamado de la ciudadanía, para seguir uniendo esfuerzos y entre gobierno del Estado y gobierno de Mexicali, seguir atendiendo de forma inmediata a los ciudadanos. La coordinación que tenemos dentro de estos gobiernos es de inmediato, sabemos perfectamente el protocolo, y bueno, si ustedes pueden percatarse, pueden ser testigos de cada lluvia, es más rápido la recuperación de la ciudad. Sin embargo, como servicios públicos, pues después de recuperar de las lluvias, continuamos con el raspado, con el barrido manual, con el barrido mecánico. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, maneje con precaución porque los servicios públicos van a continuar en las calles después de las lluvias. Como siempre, el área operativa de los gobiernos son quienes se rifan el físico, trabajadores que pues ahí los vimos haciendo las labores, tanto tratando de liberar estas coladeras, como barriendo, como moviendo el agua. Lo mismo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, rifándose el físico en todas las ciudades, en las zonas, y esta colaboración pues que ahí sí se da, en materia operativa sí se da, Ahí el reconocimiento tanto a CESPEM como a la mismo gobierno municipal, porque bueno, ellos son los que se la pasaron chambeando para tener las vialidades como pues ya un poco recuperadas. Y bueno, cambiando totalmente de tema, y le decía que vaya manera de iniciar otoño, ¿no? Vaya manera de recibirnos. Hoy inicia esta temporada del año, esta época en la que pues se vienen vientos, se vienen lluvias y también un frente frío que va a estar complicado, pero ya lo estaremos analizando durante la semana. Y le comentaba que hay otro implicado más en el fraude bonillista de Next Energy. Recordará esta planta fotovoltaica que se trató de construir, instalar y operar con una afectación millonaria que nos iba a dejar a las y los bajacalifornianos de más de 40,000 millones de pesos, lo que representó al final
porque carecía de los permisos municipales y federales, y aún con todo este empuje que trató de hacer Jaime Bonilla Valdés, el exgobernador, quien hay que recordar que el 17 de septiembre tenía una cita con la autoridad, una cita con el sistema de justicia, con el Poder Judicial y con las y los bajacalifornianos en el banquillo de acusados como para imputarle 2 delitos. No se pudo porque no se presentó. Porque, pues sí, él sí lo vemos que está haciendo actividades proselitistas por el Partido del Trabajo, no netamente en las comunidades. Ya sabe que a él le gusta trabajar en oficina, y le gusta estar pues ahí con la tacita del café y con la pipa, que sí, de repente se mueven algunos mercados sobre ruedas, pero es algo que le criticaban mucho como gobernador, y eso es lo que le encendió de forma colérica hacia nuestra persona y en una serie de señalamientos que hizo en sus mañaneras, porque le cuestionábamos eso, que eran unas agendas muy fifís, unas agendas donde sí, llegaba temprano, se ponía a hacer sus reuniones, que fotografiaban y difundían, y a las 10 de la mañana terminaba su jornada laboral, así hecho y evidenciado por el área de transparencia, por su misma agenda que él dio a conocer ante la petición del reportero Eduardo Villa, y que dejó en evidencia que su trabajo se circunscribía a solamente trabajos operativos de oficina, ir a uno que otro evento, pero ya antes del mediodía él ya estaba desocupado. Así su propia agenda lo marcaba. Bueno, cuando exhibimos esta parte, cuando señalábamos que llegaba a los eventos, jornadas de salud o jornadas por la paz le llamaban, bueno, siguen llamando así, llegaba en helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en ese entonces pues que ya no existía, la había suprimido y era parte de la Fiscalía, pero ese helicóptero llegaba, se subía a su Suburban y llegaba al evento, despotricaba contra Kiko Vega, despotricaba contra el PAN, dijo que los iba a meter a la cárcel y que no se iba a cansar por meterlos, se bajaba, si quería daba algún tipo de atención a medios de comunicación e inmediatamente se iba. Así fue una constante y ya después dejó de venir a Mexicali. ¿Por qué? Porque decía que en Mexicali la prensa cuestionaba muy feo, no le gustaba cómo cuestionaba la prensa. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros empezamos a generar una crítica y eso molestó, enfureció a Bonilla, que ahí tenía todo el poder, pero ese poder le dijimos es efímero y fue más rápido, se le acabó de lo que él pensaba, incluso su amistad con el presidente López Obrador. ¿Y por qué se sacó a colación? Porque él mostró un trabajo de oficina un fin de semana antes de ese 17 de septiembre, es decir, hace una semana, y después ya no se presentó a la audiencia de imputación, alegando su abogado temas personales. Y le pusieron una sanción, una multa de 5,600 pesos. Ahora, hasta noviembre, el 18 de noviembre será la próxima audiencia. Y es este mismo caso, el caso de Next Energy. El caso que llevó a Nabor a estar varios días en prisión, en una situación pues que sí le tocó vivir una de las celdas feas, y no hablo la celda que estás adentro de la cárcel, sino estas que están previo, que son las que cuando todavía no tienes sentencia y cuando estás bajo un proceso judicial, esas son las celdas. Ahí hay una muy zarrita donde entra la raza, y ahí hay otra que le dan al área le llaman servidores públicos, ex policías, y hay un trato distinto, condiciones diferentes. Bueno, a él le tocó estar en la fea. A Nabor, al menos un día estuvo ahí, ya después ya lo cambiaron. Pero a lo que me refiero es que le tocó vivir la gacha, y esa presión que se tuvo, pues logró que Banca Afirme, esta banca con la cual se hizo el fideicomiso para retener el recurso público federal de los pagos que se estaban haciendo de manera mensual, y que ahí fueron 123 millones de pesos, esta banca terminó por liberar este recurso, que al final fueron 180 con todo y los intereses. 123 millones de pesos por los cuales se hizo este jaloneo y un trabajo que hizo la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que lo fue llevando, aguantando, contestando amparos, y llevó hasta que se hiciera una fecha de Interpol para que tanto Nabor como David y Alejandro se presentaran en audiencia. ¿Quién sí respondió rápidamente? Nabor, quien incluso ya había hecho una solicitud de asilo político ante Estados Unidos, y Nabor mismo tuvo que venir a Baja California y se presentó ante las autoridades, pero
ojo, hay que recordar, sí fue detenido, ¿eh? Cuando se presenta en la primera audiencia, se empieza a sentir mal, que le duele la cabeza, pues sí, obviamente, ¿no? La presión si a mí como víctima sentía que la presión se me bajaba y te sientes diferente y no estás a gusto porque pues, estás en una audiencia, a mí como víctima, ya me imagino también la sienten gacha, pues los imputados. En ese caso, Nabor terminó hasta desmayándose y llevó a que el proceso judicial pues le dieran un receso. Cuando sale lo detienen, le giran la orden de aprehensión e inmediatamente van a la cárcel y ya inicia el juicio. Termina por caerse en el delito de retención del recurso y otro delito más, porque bueno, ya regresa el dinero Banca Firme. Tuvo que pasar eso. Mientras los directivos se encontraban en Monterrey y en Ciudad de México jugando golf o vacaciones por Europa, los que chambearon y pusieron su nombre y su firma como fiduciarios en este fideicomiso, pues son los que pagaron los platos rotos. Y David Alejandro bastante gacha le tocó. Y me refiero a que pues son empresarios, trabajadores de una banca que jamás imaginarían que iban a terminar en esas condiciones. Y en el caso de Nabor, él sí fue más vivo, porque él sí dijo, no, yo no voy a enfrentarme a la justicia, me la van a hacer gacha, no me voy a enfrentar. Y le hizo 1000 cosas para esconderse en Estados Unidos, y cuando fue detectado porque tenía ficha en la Interpol en un aeropuerto, ahí inmediatamente terminó el gobierno estadounidense detenerlo y decirle, a ver, espérame, no hay asilo político para ti, tú estás prófugo de la justicia y te tenemos que regresar a México. A lo que el mismo el mismo David Alejandro hace un amparo y lo presenta ante un juez en México, que de una forma muy curiosa, muy dudosa, termina dándole la suspensión provisional. Y ante eso le permite que la autoridad gabacha, bueno, el Interpol, lo libere, y él inmediatamente agarra un vuelo y se va a México. ¿Qué pasa? Que pues en ese lapso se dan cuenta, el juez dice, a ver, espérame, ¿por qué le di le voy a retachar la suspensión provisional, no le doy la suspensión definitiva, no le concedo el amparo? Pero él ya se había ido. Entonces le digo, fue más vivo, fue más estratégico, le dio vuelta a la ley. Pero se fue a Punta Cana, República Dominicana, y ahí andaba el príncipe de vacaciones, escondido para que no lo detectaran. Lo detecta el gobierno por el trabajo que se hace, colaboración internacional. Y bueno, al final del día, este sábado por la noche, llega a Baja California detenido. Y este video que nos lo comparte Eduardo Villa, que justamente él estuvo ahí, él lo grabó, estuvo ahí a la llegada de David Alejandro. Así llegó a Baja California, así llegó a Mexicali. Ya lo esperaba la fiscalía. Si usted ve, pues bueno, vienen los propios agentes de la fiscalía. Ahí está el fiscal central también. Y de esta manera ingresó a territorio Cachanilla en un avión procedente creo que venía de República Dominicana, Ciudad de México, Mexicali. Fue detenido ante la sorpresa de muchos porque decían, oye, espérame, pues no se ve tatuado, no se ve cholo, no se ve quién es, ¿no? Pues bueno, se trataba justamente de David Alejandro. Más allá de la discriminación, le estoy diciendo, obviamente no lo correcto, pero sí, aquí cuando llega, lo llevan a una audiencia. Esto fue el sábado por la noche. El domingo inicia la audiencia de imputación de delitos, donde terminan por señalar que ya como delitos como tal, ya no podían llevarlo con estos delitos, sobre todo la retención del recurso, porque el recurso pues ya se había entregado. Entonces, inmediatamente se da la extradición, se da la liberación, al menos por ese delito, por 2 delitos, pero son 5. Aquí tengo los 5 delitos para no fallar. Aquí están mis notas que hice acá para el programa. Está en la causa penal 4921/2022. ¿Por qué? Porque justamente está prófugo de la justicia desde el 2022. Hay que recordar que se ofrecieron $500,000 de pesos
para que fuera localizado, para que fuera encontrado. Los delitos: abuso de autoridad, negociaciones ilícitas, que es de los contratos para beneficios económicos, asimismo, peculado impropio, además del peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades, y también pues la autoridad misma. En estos 5 delitos ya al menos 2 son los que él determinó que ya no iba a tener pues ninguna responsabilidad, porque el dinero ya se había entregado, porque el dinero ya pues habían tenido la respuesta, y libró el proceso penal por 2 delitos. Hoy se estaba llevando otra audiencia más, pero pues bueno, la imputación de 2 delitos quedó totalmente sin efecto, concluyó con un acuerdo reparatorio. O sea, sí determinaron pues que lo había hecho, que había retenido el recurso, pero el acuerdo reparatorio es, pues sí, pero ya te lo regresaron, ¿no? Los 123 millones más los rendimientos. Estamos hablando 172 millones con todo y rendimientos, que este acuerdo pues se hizo válido y ya no tuvo ningún problema. Hay otras 2 causas penales que pues veremos cómo lo termina por resolver. Todo esto, le digo, en el contexto del caso de Jaime Bonilla Valdés, de Next Energy y de la planta fotovoltaica con Banca Afirme. Así la situación política y jurídica de un caso que no tuvo que realizarse. Se aferró Bonilla y el bonillismo, y pues los tienen en problemas judiciales por hacer mal las cosas. Y bueno, cambiando de tema, comentarle, hay algo que hemos venido señalando, que hemos expuesto, y ahí están los programas que nos respaldan, que si usted que nos ha seguido en este trabajo del Lindero Norte desde hace pues ya los años que tenemos con estas temporadas, que estamos, decíamos el otro día, la 4ª temporada, en el mismo proyecto, con la misma línea editorial, pero con formatos cambiados, y sobre todo escenografía y producción. Pero si usted nos ha seguido, se ha dado cuenta el cuestionamiento que hemos hecho a la Fiscalía, tanto General de la República como a la Fiscalía Local, por que los narcos en Baja California, y eso pasa en todo el país, no cuentan con carpetas de investigación, no hay órdenes de aprehensión, entonces. Y esto ha sido, le digo, lo mismo para grupos delictivos que estaban antes como los que están ahora. Y tendrían que detenerlos en flagrancia, con armamento, con droga, pero no, o relacionados directamente con algún homicidio, para poderles imputar un delito que no correspondería incluso a lo que pues se dedican, ¿no? Estos verdaderos capos, no aquella lista que sí había algunos de los rusos, incluido el mismo ruso, en la lista que sacó Tizoc Aguilar Durán, pero que otros pues eran narcomenudistas, otros realmente no tenían vela en el entierro. Entonces, no esa lista chafa de 11 personas. Hablamos de lo que realmente tienen las áreas de inteligencia, lo que realmente conocen. La Fiscalía del área de narcomenudeo, la de secuestros, la de homicidios, que tendrían que estar trabajando en colaboración. Lo mismo la Fiscalía General de la República, por ser delitos de delincuencia organizada, por ser delitos que van más allá del narcomenudeo y que son delitos del fuero federal. Tendría que estar trabajando en coordinación con la local, y ni se diga con las corporaciones policíacas. Ahí en las mesas de seguridad no solamente tendrían que servir de contención, tendrían que ser también un trabajo operativo de inteligencia de cómo llevar a este tipo de narcotraficantes ante la ley. Y eso es lo que no se tiene. Pero no solamente, le digo, es el caso del ruso. También son casos que tienen que ver con los Chapitos, con el cártel Jalisco Nueva Generación, con los demás cárteles que operan en Baja California, incluido cuando operaban acá los Zetas. Y es que, ¿por qué Baja California se pone como un punto que es central, neurálgico para la actividad financiera, para la actividad de trasiego de drogas, para la actividad de diferentes delitos del crimen organizado, del narcotráfico? Porque es la frontera por donde más se cruza droga, porque es la frontera más porosa de todo el país, porque es la de mayor actividad económica con el vecino país de Estados Unidos, pero con el estado de California.
Por eso es tan importante esta frontera para el crimen organizado. Ni se diga por su cercanía con los estados de Sonora y de Sinaloa en esta carretera línea recta que tienen de Sentry o de Fast por parte de las autoridades, soldados, marinos y policías en una corrupción total y rampante. Por eso es tan importante Baja California. Porque Baja California, específicamente Mexicali, y en el caso de Sonora, San Luis Río Colorado, lo analizábamos la vez pasada, en estos informes de la DEA, donde se planteaba que la década pasada, y bueno, desde lo que es este siglo, pues significaba como ser un gran almacenador o un gran almacén de droga y también un punto de operación financiera de San Luis Río Colorado y de Mexicali. Bueno, ya se convirtió en una plaza, ya se pelean realmente por este territorio, ya no es el control solamente de un líder, de un jefe, y si lo agarran viene otro en la reestructura. No, se están peleando esto, al igual que ha pasado desde la década de los 90 en Tijuana, lo mismo que ha pasado en Ensenada, y todo este control que se plantea también en San Felipe, en La Rumorosa, en la zona de Tecate, y en los demás municipios el mismo San Quintín. Esto forma parte de una estructura criminal. Bueno, en el caso de los rusos, donde Ponce Félix o Sánchez Félix, ya ves que así lo ponen el gobierno de Estados Unidos, Juan José Ponce Félix o Alejandro Sánchez Félix, terminan por exponer con estos $5 millones por su información que lo lleven a la detención, exponer que por primera vez el Departamento del Tesoro lo tiene relacionado con empresas, con políticos en Baja California. Pero además de eso, también, bueno, no con políticos, ahí era el tema de Araceli Brown, pero era por otro lado. En el caso del ruso como tal, ya el FBI desde hace 1 año y medio, 2 años, había expuesto en una ficha que era uno de los hombres más buscados. Por la importancia y relevancia que tenía, le digo, en este punto que se ha convertido Mexicali para no solamente la autoridad estadounidense, también la autoridad mexicana, pero para el crimen organizado. Le repito, no es que anteriormente no fuera importante, no es que anteriormente no hubiera narcos de peso, sí los había. Y tampoco había órdenes de aprehensión y carpetas de investigación en su contra. Entonces, aquí sí es llevarnos a la mesa del debate lo relevante hacia cómo se está investigando, de qué manera están trabajando las autoridades para desarticular estas bandas, porque por mucho que sí, ha habido operativos importantes de la Fiscalía deteniendo a gente de peso dentro de esta estructura criminal de los rusos, pero al final del día, le digo yo, se reestructuran muy bien y siguen teniendo el poder y tienen el control de la ciudad. Como lo mismo pasa con el Pantera de Maneadero, como lo mismo pasa con el Aquiles y la Rana, la familia Arzate en Tijuana, como lo mismo pasa en Rosarito. Es la manera en la que pueden detener a uno u otro. Hablábamos de que el año pasado fue Alto Chin, que fue detenido justamente en un casino por un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fue impecable con el trabajo de la US Marshal, de la DEA y del Departamento del Tesoro, en un casino sin balazos, sin nada, sin irrumpir, haciendo todo legal, algo que no se ve muy seguido en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ahí lo detienen y era el operador financiero. Entonces, acá estamos hablando que ni el ruso, ni el P1, ni los comandantes de peso tienen carpetas de investigación. Y eso es lo que hemos venido cuestionando, no de ahorita. Le cuestionábamos a Luis Felipe Chan en su momento cuando llegó, le cuestionábamos a Pedro Ariel Mendívil, le cuestionábamos a el fiscal Ricardo Iván Carpio, le cuestionábamos a Guillermo Ruiz Hernández, le cuestionábamos ahora a María Elena Andrade. Es algo que hemos venido planteando. O sea, ¿de qué manera lo están buscando? ¿O de qué manera sí pueden poner la cara del ruso en todas las esquinas de Baja California y pedir $500,000 como el Gabacho, o aquí pon tú que menos? Bueno, como el Gabacho $5 millones, perdón, y aquí menos con $500,000 y ponerlo y buscarlo por todos lados
y después, si lo ve un policía, pues al menos que cometa, un policía municipal que cometa una falta de tránsito, pues lo va a poder detener, pero solamente le van a decir, señor Russo, vaya o señor P1, vaya usted y pague su multa ya. Ya le digo, si lo detienen con armas, con droga, con todo, pues ya esa es otra investigación. Pero de igual manera lo turnarían a la Fiscalía General de la República. Si en esta guerra que se está viviendo y en este incremento de homicidios, las autoridades nos dicen que es por la guerra del narco que están viviendo los chapitos con los rusos, y en Tecate el incremento de desapariciones y de homicidios es por la guerra que está viviendo los rusos, los chapitos y la gente del cártel de Sinaloa de Tijuana, de la Malliza, pues lo que no nos queda claro es que si están tantos homicidios y desapariciones y otros delitos del fuero común, ¿en qué o cómo se les está investigando? Pero vamos a escuchar lo que el pasado viernes dijo la fiscal Marilena Andrade sobre este tema, sobre las órdenes de aprehensión y cómo están trabajando contra los rusos. Para detenerlo, por supuesto que sí. Ignoramos si la Fiscalía de la República tenga alguna investigación, pero seguramente con este anuncio que se hizo por las autoridades estadounidenses debió haberse iniciado la investigación. ¿Pero ustedes tienen algo contra él aquí en el Estado? No tenemos ni evidencia de que este personaje. ¿Cuál sería la justificación fiscal si Estados Unidos? Por ejemplo, tenemos unas investigaciones muy importantes que nos van a dar más con la posible intervención de este personaje que no se los puedo mencionar en este momento, pero pronto va a haber algunas noticias que les vamos a compartir. En las anteriores detenciones, pues obviamente no lo mencionan directamente, pero sí tenemos algunas evidencias para considerar que trabajan para este grupo delictivo. Desde que asumí el cargo ha sido la instrucción ahora sí que mi equipo de trabajo, que se lleven a cabo todos los trámites correspondientes para la detención de quien sea. En las investigaciones sobre homicidios y todo. No hay un señalamiento, pero sí puede haber intervención de otras autoridades que estamos trabajando al respecto. Es decir, la Fiscalía Federal, creo que están haciendo un trabajo como ustedes mismos lo vieron, pero sí lo que quiero comentarles en que en cuanto pues a esta persona, hemos detenido bandas criminales que trabajan directamente con él, uno apodado El Picudo, que tenía su dominio en algodones, otro los Picachos, el grupo de extorsionadores que trabajaba entre Ensenada y Mexicali, que tuvo que ver con la muerte del... Ahí habló sobre más detenciones, pero la verdad no le corté a propósito, le corté porque me quedé sin almacenamiento en mi teléfono celular y rápidamente tuve que estar borrando cosas para volver a grabar. Pero bueno, ahí veíamos, habló de varias detenciones que han hecho, que están relacionadas con la estructura de los rusos. Y en el caso del ruso, pues lo que le he venido planteando y lo mismo que nos ha venido contestando Guillermo Ruiz Hernández, lo mismo que nos contestó Carpio y es lo mismo que contesta la fiscal Marilena Andrade, ¿no? Y acá sí usted me dirá, es que la protección a los rusos, es que tal. Miren, no se puede entender la presencia de los rusos tan fuerte, y no solamente en el 57, en el Valle de Mexicali, sin la participación o que esté coludido corporaciones policíacas, principalmente. Tanto podemos hablar de las diferentes corporaciones. No, y hablo desde la federal también. No se puede entender de otra manera, por el peso, el control y todo lo que tiene. De acuerdo al informe que daba el Departamento del Tesoro, habla de actos de corrupción que le cuestan al cártel de Sinaloa, al propio Mayo Zambada, al propio ruso, de $1 millón por mes para actos de corrupción. Usted me dirá, es que es muy poquito, yo digo que es más. Aquí acuérdese que lo que estamos analizando es de un punto de partida periodístico, ¿no? ¿Qué podemos demostrar? ¿Qué es lo que nos consta? Eso es lo que le pongo yo sobre su mesa. Que si usted escuchó a su vecina que los rusos le pagan tanto, o que la relación que existe el ruso con la fiscalía o con la gobernadora, eso le digo, no tengo yo cómo sustentarlo, ni le aseguro que absolutamente nadie, periodista, al menos en Mexicali, puede sustentarlo como tal. Y acá no podemos llevarnos con estos secretos a voces, con dichos, no. Incluso yo me atrevería a señalarlo directamente si alguien me lo comentara así, directo, y que participó en esa mesa de negociación o que estuvo presente.
Pero necesitamos, le digo, el punto de partida aquí nosotros es periodístico. No señalamientos vagos, ni tampoco queremos generar más vistas, ni queremos que nos catapulten hacia un escenario político electoral, ¿no? Yo sé que lo repito mucho, pero la verdad es que sí, con eso quiero explicarme el por qué somos tan cuidadosos con la forma en la que llevamos este tipo de temas. Y algo que hemos venido sosteniendo, pues no es de ahorita justamente. Esas preguntas como las que se hizo, ya le hemos venido planteando a las diferentes autoridades. Y es algo que pesa mucho y que aún, por ejemplo, los cuestionamientos que le hacen a Pedro Ariel Mendívil, pues el mismo Pedro Mendívil detuvo a 2 líderes dentro de la estructura de los rusos, ¿no? Que yo en su momento, cuando fue a la conferencia de prensa, le cuestioné a Pedro Mendívil que era fortuito, que esas detenciones fueron fortuitas. A lo que Mendívil, ya saben que es muy hábil con la palabra, decía, no es fortuito porque estamos presentes y tal, ¿no? Pero bueno, le digo, acá tampoco se pueden justificar las autoridades de, pues sí, pero he detenido acá y acá. Porque no se podría entender, no se puede entender tampoco el que si un mismo cártel, que es el de los rusos, un mismo grupo, tiene tanto poder en la ciudad, económico, social, político, y en materia de recurso económico y operativo en las calles con narcomenudeo, no se puede entender que no le detengas a alguien. Entonces, ¿qué diablos estarían trabajando, no? Entonces sí, pues obviamente la fiscal, obviamente la policía municipal y obviamente otras corporaciones tendrán que detener a miembros de los rusos, como a nivel nacional. Pues y en Jalisco, del cártel Jalisco Nueva Generación, en Michoacán, a la familia michoacana. O sea, obviamente tienen que detenerlos. Y así nos podemos ir. En donde sí no detenían a nadie era en Tabasco con la barredora. Ahí sí no, porque Bermúdez Requena y el propio Adán Augusto, pues sabíamos que había esa conexión y ese círculo totalmente evidenciado, al menos hasta ahorita en materia política, y ya están en las primeras audiencias justamente sobre este caso. Pero le digo, se tiene que detener, obviamente. Pero a ver, lo que nunca nos han dicho, ¿cuál es esta estrategia frente a estos grupos? Siempre nos han dicho de manera de contención. Es decir, hay un incremento en el número de homicidios, como sucedió en Ensenada, como sucedió que es territorio del cártel de Sinaloa, aun cuando se pelea en la plaza en ciertos puntos, con lo que quedaba del cártel Arellano Félix, el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero en esta pelea que se da, en este combate que se tiene, pues la presencia del crimen organizado, del narco, hacia estructuras policíacas, principalmente lo que hemos visto en playas de Rosarito, que ya lo estaremos analizando, a ver si, yo creo que mañana, vamos a ver si podemos ahí entrevistar a Gaby Martínez sobre trabajos que ha hecho sobre el caso de los policías de Rosarito, que tuvo que venir la Fiscalía General de la República por ellos, policías municipales, los policías de Ensenada, detenidos también, cuando se encontraban en activos, también relacionados con algunos crímenes y homicidios. Entonces, sí vemos que no se puede entender de esa manera, como también no puedes solamente actuar de contención, decir, bueno, vamos a hacer, le digo en este caso de Ensenada, un grupo antihomicidios, que al final del día chafeó. Y no, bueno, incremento de extorsiones, equipo antiextorsiones. No puedes ir yendo solamente de manera de contención. Obviamente el trabajo preventivo te va a llevar años, pero lo tienes que hacer. Pero el trabajo operativo de inteligencia, ese es el que no nos ha dicho la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por qué se le corresponde a ellos. Y de qué manera trabajan con la Guardia Nacional, porque son militares los que están al mando y a cargo. Es ahí donde no nos han dicho cómo están trabajando. No hay un plan, o sea, hay mesas de seguridad, pero no hay un plan, una estrategia que veamos. Y por ende, pues la Fiscalía no tiene los elementos necesarios pues para generar una orden de aprehensión, carpetas de investigación, porque necesita trabajar de tierra. Eso no le corresponde a la Fiscalía como tal, pero sí la investigación de los mismos delitos. Si tienes homicidios en Mexicali, 230 el año pasado, ahorita ya vamos más de 150, y no puedes vincularlos, aun cuando nos han dicho que el 70% están relacionados con el narco, y no puedes ligarlos salvo al sicario, pero no al líder del
de la célula, pues entonces estamos haciendo malas cosas. No es fácil, yo lo sé, jurídicamente no es fácil. No es como que, si es él, ya mételo a la cárcel. Ya no estamos en este sistema, en ese sistema de justicia penal. Ahora es distinto. Entonces, la estrategia jurídica también tiene que ser distinto. Pero bueno, al momento, al día de hoy, no hay orden de aprehensión contra el ruso, ni contra ningún líder de ningún grupo criminal en Baja California. Llámese Chapitos, llámese Cártel Jalisco Nueva Generación, llámese el CAF. No hay realmente ninguno. Sí, hay contra sicarios, hay contra otros grupos, sí, pero de manera directa no. Y esto nos lleva a analizar pues la manera en cómo el narco está bajo el acecho de la fiscalía. ¿Sí? Le digo, acá se invirtieron y sufrió este fin de semana, sábado y domingo, atentados la fiscalía en sus instalaciones, en su equipo, primero en Ensenada y luego en Tijuana. Lo de Ensenada sorprendió a algunos, uno porque fueron en las instalaciones cercanas al centro de gobierno donde se encuentra el ayuntamiento y las oficinas del Poder Ejecutivo. Ahí las instalaciones de la Fiscalía, unidades, muchos me han dicho, sí, pero son unidades ya yonqueadas. No, sí eran unidades que servían y que estaban estacionadas ahí, algunos pick-up, algunos sí, carritos ahí medio chafones, pero pues al final el atentado y el ataque se consumó, como vemos en la imagen, en donde observamos justamente cómo pues terminaron por atacar estas instalaciones que están ubicadas, le digo, en la colonia Praderas del Ciprés del puerto de Ensenada, esto en la calle Ébano. Ahí, en estas instalaciones cercanas al centro de gobierno, grupos armados un grupo armado más bien, amagó con armas de fuego al guardia de seguridad e incendió 3 vehículos en el estacionamiento. Hubo otro ataque ahí mismo en Ensenada, que justamente es ese, que se da en las instalaciones de la calle 9 de la colonia Bustamante, donde también un grupo armado ingresó al estacionamiento e incendió la zona de patrullas. A los lugares de los incidentes llegaron agentes de investigación de la Fuerza Estatal de Seguridad, militares, marinos, bomberos. Los bomberos terminaron por apagar el fuego, pero ya habían incendiado las unidades, tanto en un lugar, le digo, en la zona de El Ciprés, como también acá en la zona de la Bustamante, en Ensenada. Zonas céntricas de mucho flujo vehicular y que, si bien es cierto, se da en la noche madrugada, pues puso en jaque a la autoridad, ¿no? O sea, no solamente al personal, sino la fiscalía tuvo que poner mayor vigilancia, tuvo que hacer otro movimiento para poder darle protección a sus propias instalaciones, porque bueno, sí, si usted ve, están vulnerables y cuentan con seguridad privada y también con agentes de la fiscalía haciendo las labores de, ¿cómo le llaman? De guardia, ¿no? Pero imagínense, ante ese escenario, ellos mismos se encuentran sorprendidos y dicen, a ver, ¿cómo es que nos están atacando? Y estos atentados se les atribuye, al menos en una investigación incipiente, a la chapiza, al grupo de los hijos del Chapo Guzmán. Y esto se da en Ensenada. Pero ahora veamos las de Tijuana, porque en Tijuana también hubo ataque a unidades que se encontraban estacionadas en la zona de Otay, ahí en las instalaciones, incluso a un vehículo, ese vehículo, el Rino, que es del grupo antisecuestros, le terminaron por incendiar. Imagínate a tu mejor unidad que tienes para combatir al narco, te lo terminan por atacar. Esto se hizo en 2 instalaciones también de la Fiscalía General del Estado en Tijuana, donde se incendiaron vehículos oficiales. Las unidades dañadas son este equipo blindado Rino del grupo antisecuestros, 2 camionetas y 2 vehículos. Con este incidente se registraron en la madrugada de este domingo, suman 2 ataques consecutivos a la fiscalía que dirige María Elena Andrade. El primero se produjo en la unidad de robo de Mesa de Otay, al oriente de Tijuana, en la unidad antisecuestros de la sección Jardines de Playas de Tijuana y en una vialidad cercana donde estaba estacionada una patrulla, justamente esa que vemos ahí en la imagen. En uno de los ataques, el comando huyó en una camioneta GMC Acadia 2019
propiedad del exalcalde priista de Playas de Rosarito, Javier Robles Aguirre, que no estaba reportada como robada. ¿Quién es Javier Robles Aguirre? Pues es el director de infraestructura educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno de Marina Pilar, del INIFE. Pues ahora veremos qué fue lo que sucedió ahí con este ataque, pero está relacionada justamente esta camioneta que vemos en pantalla y que está a nombre del exalcalde de Playas de Rosarito, exalcalde priista, hoy titular de infraestructura educativa, que también tendrá que responder a esto, como ya fue señalado, bueno, no él directamente, pero sí la empresa que tiene sociedad de Jesús González Lomelí, este empresario que es sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tener nexos con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa, el grupo de la Malliza, de los hermanos Arzate. ¿Qué pasa? Pues que ahora también tendrá que responder. En una de las empresas, tiene en esa empresa, una de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro, sancionadas económica de materia financiera por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues aparece el nombre de Javier Robles Aguirre. Y bueno, ya veremos qué sucede en ese caso. Pero estos han sido ataques. ¿Qué me han dicho? Son carros yonqueados, es un autoatentado de la fiscalía. La verdad es que hay otras maneras como para que la fiscalía no incendie sus propias unidades ni haga esto. Al contrario, ¿por qué? Sería muy tonto de parte de la fiscalía hacer este tipo de actos porque generas una percepción de inseguridad en la población. Generas un miedo, sería un error absoluto, además que es un delito, sería un error absoluto en una estrategia política, mediática, de lo que usted quiera. Por eso, pues totalmente se descarta, al menos en mi análisis periodístico. Quizá a usted sí le gusta más el rollo de la conspiración o cuestiones así y me diga, no, para mí sí, lo respeto. Yo aquí le estoy entregando un análisis desde la partida periodística y es ahí donde le digo, no hay elementos para decir que pues esto lo hicieron, ¿cómo se llama? Lo hicieron un autoatentado. Como hemos visto, por ejemplo, incluso yo lo he señalado en temas de narcomantas. Cuando ves narcomantas que está acompañado, por ejemplo, con una cabeza de puerco o con alguna extremidad de un cerdo y en una hielera o con un mensaje ahí muy bien escrito, muy bien diseñado, ahí sí dice, es entre ellos, es entre policías. Incluso la misma fiscalía, ¿no? Cuando los investiga dicen, le están tirando, pero no forma parte de una amenaza del narco. Incluso no vienen ni firmados. Acá, pues sí hay elementos como para señalarle que no es autoatentado. Ya hay una persona detenida, que ahorita la vamos a ver en imagen, que la detuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que se da el día de ayer. Ahí usted ve a la persona detenida por este incendio, porque pues lo que vemos es justamente a este hombre de nombre José Manuel, que tiene pues varios antecedentes por diferentes delitos, desde narcomenudeo, robo de vehículos, robo en la vía pública, y fue detenido José Manuel, que se le relaciona con el ataque a las patrullas en la ciudad de Tijuana. Elementos que se tienen es que, de acuerdo a la investigación que trae la fiscalía, es que se trata de la célula de la Chapiza. Pero pues el detenido tendrán que ver cómo lo relacionan con este grupo criminal. Sí, tiene antecedentes delictivos. Seguramente no es como que iba a ir el líder de la Chapiza a quemar las patrullas y contrataron a una persona, ¿no? Como sucede en estos casos. Pero bueno, al final ya hay un detenido por esto y veremos cuáles son las declaraciones o cuáles son los elementos para que así sea. Y es ahí donde pues ya también tendremos que ver lo vulnerable que está la fiscalía ante este escenario. Por eso le digo, eso de autoatentado no queda porque tú mismo te estás evidenciando que te pueden hacer eso y más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la fiscalía a partir del mismo sábado y el domingo todavía con mayor razón? Pues darle mayor seguridad a sus instalaciones, tanto la instalación de Tijuana, de Tijuana de Ensenada, perdón, las dos instalaciones que fueron, o sea, las 4, y el caso de Mexicali también.
las oficinas centrales que están en Río Nuevo, se puso una seguridad, se blindó, si de por sí, por los movimientos feministas, ya Ricardo Iván Carpio había mandado a hacer como unos tubos, como un cerco así, grande ahí, muy bonito, y con recurso público, obviamente, pero había sido por las manifestaciones. Acá no, acá ya lo que se hizo, pues ya se cerró bien, se puso las unidades, que eso es lo correcto, porque tenía temor la fiscalía de que ahora fueran a Mexicali a incendiarle unidades. No es la primera vez que el narco incendia unidades, ¿eh? Ojo, pónganlo en el análisis. Ya sucedió en tiempos de Guillermo Ruiz Hernández, ya le sucedió a unidades de la Fiscalía General de la República, sucedió en tiempos de Ricardo Iván Carpio en Mexicali, el gobierno de Marina El Pilar. No es la primera vez que ocurre, y esto también nos tiene que poner en un análisis de la manera en que se encuentran, pues, o lo que es la impunidad, o lo que poco que le importa al narco enfrentar de esta manera, que esto sí es muy acto, no terrorista como el gobierno de Estados Unidos le quiere poner a los narcos, pero sí es un acto muy, como en tiempos de Pablo Escobar, recordará usted en Colombia, con estos cochebombas. Pues acá no son cochebombas, aquí ese es un ataque directo a la corporación, que también tiene razón la gente, no es como que fueron estas unidades especiales o un área tal, pero imagínense ir al grupo antisecuestros, quemarte el Rino, pues tampoco estamos hablando de que era un suru, ¿eh? No estamos hablando que era un carrito ahí de esos de vigilancia que tiene la Fiscalía de 3 pesos. Sí, eran unidades importantes y especiales. Así que ya veremos ahí cómo lo terminan por resolver. Pero de que sí los puso en jaque, sí los puso en jaque. Y sí les generó preocupación que al día de hoy sigue la vigilancia en la Fiscalía en todas estas áreas. Y no es la primera vez que atacan o hay un atentado directamente hacia la Fiscalía o hacia corporaciones policíacas con quema de unidades. Ha pasado con policías municipales en Tijuana, en Ensenada, con la quema de patrullas. Ha pasado con ataques directos a las unidades de las policías en Mexicali, en Tijuana también. O sea, no es la primera vez. Ojo, porque este es un mensaje directo del narco diciéndote, pues así como que me das mucho miedo, ¿no? Entonces ya esperemos que haya más detenidos y que obviamente esto, que sí nos genera una situación de inseguridad, pues esto cambie. Y cambiando de tema, bueno, no, falta la narcomanta, sí es cierto. En Mexicali, pues no hubo ataque directo a la fiscalía en materia de quema de unidades, pero sí se colocó una narcomanta en la capital del estado, en donde, como usted lee, amenazan de manera directa a el agente Trujillo, que es el jefe del área de homicidios de Mexicali. Y la narcomanta la firman la Chapiza y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto es a partir de 2 temas. El primero, por estos operativos que vienen haciendo el área de homicidios y otras áreas de la fiscalía para dar con los responsables del multihomicidio que forma parte de esta guerra que se está viviendo entre la Chapiza y los rusos, en donde pues ya de manera pública la Chapiza pues se alía o se unen en fuerzas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y es ahí donde toma como otro aire este conflicto, porque ya venían disminuyendo, la guerra ya la venía ganando los rusos o parte de los mayos, pero se toman o se da otro aire y ahora hay un enfrentamiento donde no dan su brazo a torcer los chapitos. Pero esta manta que apareció en el puente peatonal de Río Nuevo y la calzada Independencia, con ese mensaje donde señalan que hay protección a una de las fracciones en la pugna del cártel de Sinaloa. Y es que, pues, esta amenaza de muerte que se pone en las inmediaciones de la propia fiscalía, pues también pone focos rojos, Porque le digo, hay 2 actos. El primero, le digo, por estos operativos en donde ya se detuvo a 4 personas, si no me recuerdo, el pasado viernes, cuando en 2 puntos distintos y después con el cateo de 2 casas, se encuentran chalecos de tácticos con la leyenda Fuerzas Especiales y otros chalecos con la leyenda 701, que ese 701 es ligado
a el Chapo Guzmán, que recordará usted por qué el 701, porque es el número con lo que le enlistan en la lista de Forbes, perdón, ahí valga la redundancia, como uno de los hombres más ricos del mundo. Es ese 701. Y es algo que como insignia, incluso dentro de la misma narcocultura, han utilizado cantantes, la ropa y de todo. Bueno, también estos chalecos tácticos especiales. Por eso le digo que no es chistoso si su hijo, si su familiar llega con una gorrita del 701 y se la quiera jugar ahí al Narco Junior. No es chistoso, ¿eh? Porque por una de este tipo de cosas puede venir o un ataque de los rusos o una detención por parte de la autoridad. No por portar una gorra, pero sí la relación que tiene ese número y esto con el equipo táctico que se encontró en esa casa, con armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos, todo se encontró en 2 casas distintas. Se asegura a 4 personas. Todo esto el día viernes, un golpe muy bien asestado por parte de la propia Fiscalía General del Estado, y en donde pues hacen esto directamente a la célula de los Chapitos. Esto justamente lo llevó hacia operativos que se han venido dando para atacar esta violencia que se está generando en Mexicali. Bueno, esta detención que se da y todos estos operativos que ya han dado, sobre todo personas que le digo venían, y lo publicamos en Lindero Norte, tenían poco aquí en Mexicali, todavía estaban en sus maletas con su ropa, procedentes de Sinaloa, hombres y mujeres. En el caso de el mismo comandante Trujillo, de la Fiscalía de Homicidios, le cuestionan, y esa información nos le hicieron llegar a nuestra fanpage, le relacionan con el ingreso a una casa donde iban igual por un narcomenudista y al final no había nadie. De una casa de un adulto mayor, que es la que nos señalan, y que ingresaron de manera ilegal. Al final ya este tema lo estaremos cuestionando a la Fiscalía, bueno, a la fiscal Mariana Andrade, sobre qué fue lo que ocurrió ahí, donde es un operativo que encabeza la Fiscalía y en donde no se obtuvo nada. Pero sí señalan y cuestionan ciudadanos que se reventó esta casa. Eso, le digo, todavía falta por analizarlo, pero fueron estos señalamientos que se hacen hacia este comandante en un operativo que nos mostraron imágenes, sí se realizó, pero veremos si realmente sí se ingresó a la casa o qué fue lo que sucedió. Nos muestran fotografías de que se rompió una puerta y todo. Les dijimos o estamos a la espera de si se presenta una denuncia y a partir de ahí ya podemos exponer el caso. Pero estos son algunos elementos que se están dando en la capital en torno a estas investigaciones por esta guerra que se vive. Y bueno, vaya fin de semana, vaya fin de semana para la Fiscalía y lo que continúa esta misma semana. Además de esto, el homicidio de un hombre de 50 años de edad. Ahí tenemos imágenes justamente de lo que ocurrió ayer domingo, cuando un hombre estaba al interior de su vivienda y fue atacado a balazos. Sí, imagínense, estaba conviviendo ahí con su mamá al interior de su hogar y llegaron y en repetidas ocasiones le dispararon. Al menos 6 disparos de arma de fuego se escucharon, eso es lo que reportan vecinos, y asesinaron esto en la calzada de los Monarcas, en la colonia Villas Lomas Altas, en Mexicali, en la avenida Sileras. Fue alrededor de las 3:40 de ayer cuando hombres armados ingresaron a esta vivienda, atacaron a balazos a este hombre, lo asesinaron, hombre de 50 años de edad, pero también su mamá resultó lesionada, una señora de 70 años de edad, madre de la víctima, terminó también pues lesionada y tuvo que ser trasladada ahí por paramédicos. Esto ocurrió en Mexicali. Vaya fin de semana violento. Y para cerrar, es un tema que hemos dejado ahí y lo pongo así al final, porque me gustaría comentarlo incluso el miércoles con el Rudy. También son de estos temas muy sociales que sé que le gustan al Rudy. Pero esto que nos denunciaron, nos evidenciaron en un mercado sobre ruedas de Mexicali, donde una señora dice, a ver, espérame, me quieren cobrar cuando pues yo estoy vendiendo libremente aquí. Si bien es cierto, hay un permiso que se otorga por parte del gobierno municipal que se tiene que pagar, pero también hay personas que se aprovechan de esto y te dicen, a ver, te voy a cobrar porque somos del sindicato tal y es mi calle y yo me tienes que dar 200, 500 pesos cada vez que vengas a vender, más 50 de la limpiada que hacemos nosotros. Y es sí o sí. Bueno, una muchacha se peleó con unos señores y lo evidenció.
en algo que consideró que es totalmente ilegal. Veamos. Si le llaman a la patrulla, usted se casa, usted bien. Me vine a poner aquí al tianguis de Misiones. No le estoy afectando a este señor su propiedad, ni su banqueta, ni nada. Y es el motivo de que él me está retirando cuando yo no le estoy perjudicando nada, ni en su cerco, ni en su banqueta, ni en nada. Y me quiere cobrar 100 pesos por ponerme aquí, en la vía pública, donde no lo estoy afectando. No me voy a quitar. No me voy a quitar, no lo estoy afectando y no le voy a pagar 100 pesos. Yo estoy bien vendiendo aquí honradamente a ganarme un peso. No, no, oiga. No. Yo le ayudo. No. Véngase, No. yo le ayudo. No, oiga, yo ya estoy aquí instalada, no me voy a quitar porque usted diga. No me voy a quitar, oiga. Discúlpeme, pero no, yo no le estoy afectando nada a su propiedad. Ni estoy colgando, ni le estoy dejando basura, ni en absoluto. Está usted mal. Y por ponerme aquí en la vía pública, esto no es su propiedad. Y ya le dije, márquele la patrulla y usted no me toca mis cosas. ¿Oyó? Usted marque a la patrulla. No, ok, entonces yo le voy a marcar la patrulla, pero usted no toca mis cosas. Ayúdeme, señora. Usted no va a tocar mis cosas, aquí déjeme, oiga. Yo no le estoy perjudicando en nada. Y tengo derecho a molestarme y estresarme y gritarle, porque usted se está portando grosero. ¿Mm? Por favor, señora. Por favor, oiga, yo no le estoy haciendo nada a usted. Por favor, usted. Yo no estoy peleando, oiga, yo vengo aquí a ganarme un peso sin molestarlo a usted, sin insultarlo, sin colgar nada en su cerco, ni dejarle nada. No, oiga, es que está mal, qué ganas de dañar a la gente, qué ganas de nomás decir, págueme 100 pesos por estar aquí. O sea, ¿yo tengo que pagar por estar aquí? No, oiga, Señora, no, usted no es el dueño del ándale, tianguis. véngase. No, Yo le ayudo. no, Véngase. Por señor, favor. ¿no le da vergüenza? ¿En serio? ¿Usted no le da ¿En vergüenza? serio? ¿En serio? Está mal, está mal. Sí, yo estoy mal, pero mientras esté mal o ¿Mientras bien, qué? por favor, yo le ayudo. No, es que yo no le estoy pidiendo su ayuda. Gracias, de verdad, Yo gracias. le ayudo, señora, en serio. De verdad, gracias, señor. Yo no ocupo su ayuda. Yo ya aquí me puse. Yo no estoy molestándolo a usted. No me haga, por favor. no me estrese, oiga. No sea incoherente, no sea una mala persona, no sea mala leche. ¿En qué lo estoy perjudicando? Doña, no sea así. Usted no sea así. Yo creo que no tiene otra cosa más importante que hacer porque toda la gente que está aquí viene a vender, a tratar de ganar un peso. Y usted muy chingón quiere que le dé 100 pesos por ponerme aquí. No me voy a quitar y le voy a marcar a la patrulla. Cuando la patrulla entonces me diga que me retire, entonces lo hago. Usted no, Sí, pero usted no me mientras manda. vamos a atender. Mientras no, y ya me tiene hasta la madre. Pues ahí se veía molestó a la señora y bueno, esto afortunadamente no pasó a mayores. Hubo mucho temple ahí del señor también de decir, pues vamos arreglándonos, vamos haciéndolos, pero la señora lo consideró ilegal. Ya estaremos analizando el miércoles con más datos de los que se encuentran en el mercado sobre ruedas, cuánto tienen que pagar, de qué manera se relacionan. Hay sindicatos que ayudan y me consta. Ahí en La Voluntad, me consta ahí en la zona de Pueblo Nuevo, que hay grupos que tienen un manejo político y que al final del día ayudan en la gestión de los permisos, en la gestión de tener la vialidad que se pueda circular de cierta manera y se pueda vender la misma comunidad sus productos. Hay otros que también me ha tocado ver que vaya que encajan el diente y que la única intención pues es obtener dinero, ¿no? Obtener dinero y terminar, porque no sabemos a quién se le responden, qué tarjetón tienen, qué tal, no son del ayuntamiento y todo esto que termina siendo un acto de corrupción como en las unidades deportivas, algo que ya en su momento habíamos exhibido y que termina siendo un negocio de familias que están alrededor de esa misma unidad deportiva. Pues bueno, acá los mercados sobre ruedas, que ha sido una opción de la población que ante la falta de oportunidades sale a vender ropa, artículos, comida, lo que usted guste, porque justamente forma parte de un negocio y un comercio que sí es formal. Muchos de ellos hasta están dados de altas en el SAT, pero realmente ellos pagan un permiso por ponerse ahí. Y por eso es que abundan tantos, porque es esta opción ante la falta de oportunidades que hay en nuestra entidad. Y bueno, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en punto a las 8 de la noche. A usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Buen día. Para que ningún joven se quede atrás en su formación académica, la gobernadora Marina del Pilar invita a las familias de las y los estudiantes de nuevo ingreso en secundaria a registrarse en la beca universal Rita Cetina Gutiérrez, impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Recuerda revisar todos los documentos y requisitos para tu registro. Tienes hasta el 30 de septiembre para completarlo en línea en la página www.becarritacetina.gov.mx. Respaldar a los jóvenes que inician la secundaria es una prioridad para el gobierno de Marina del Pilar.
El objetivo es que cuenten con todos los recursos para arrancar con éxito esta nueva etapa.